Bienvenidos al conversatorio organizado en el marco de la feria. Esta Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, donde hablaremos sobre la realidad de la violencia de género en las comunidades indígenas. Como especialistas invitados nos acompañarán Celia Mendoza Reyes, Rogelia González Luis, Ricardo Ruiz Carbonell, María Elena Vicente Quijano y María del Carmen Mezquita Gómez. Especialistas a quienes iré presentando antes de su intervención, dando a conocer un poco de la experiencia y reseña de cada uno de ellos. La violencia de género es algo que prevalece y afecta el bienestar de todos, especialmente las comunidades indígenas donde lo visible, en muchos casos, se vuelve invisible. Buenas tardes a todos. Les comparto que cada uno de los panelistas nos abordarán temas en torno a la violencia. Tenemos la temática de la igualdad de género en las comunidades indígenas, los usos y costumbres de los pueblos y su relación con la violencia de género y el tipo de justicia que se imparte para poder abatir esta problemática. Como primera panelista tenemos a Celia Mendoza Reyes. Ella ha trabajado los últimos 15 años en la región del Istmo de Tehuantepec, enfocándose principalmente en apoyo a la mujer desde la concientización sobre los derechos humanos y acompañamiento de las víctimas que sufren violencia. Es licenciada en Contaduría y se ha especializado en derechos humanos, especialmente de la mujer. Como experiencia laboral, ha sido coordinadora regional, ha trabajado en la Fundación Restauración Nacional AC, es defensora de los derechos humanos en el pueblo de Oaxaca y también ha participado en el Instituto de la Mujer Ixtaltepecana. Le damos la bienvenida a Celia Mendoza Reyes y le pedimos, por favor, que nos deleite con su conversación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos los que nos escuchan, a nuestros amigos panelistas que el día de hoy hicieron pues la fortuna para mí de poderme invitar aquí a este conversatorio que yo creo que no se hace con frecuencia en otras organizaciones ni con diferentes autoridades y pues gracias. Conozco aquí también a una compañera, la maestra Rogelia González, le reconozco su caminar y parece que le voy siguiendo sus pasos, su ejemplo, ¿verdad? Muchas gracias a María del Carmen, al señor Arturo, a María Elena Vicente, al señor Ricardo Ruiz. Voy a comenzar. Bueno, nuestro tema ha llamado mucho la atención porque siempre en todos los espacios, en televisión, en redes sociales, con las mismas autoridades federales, estatales, regionales, siempre tocan, y organizaciones, siempre tocan el tema de cómo defender los derechos de las mujeres. Y hasta ahí queda, ¿no? Entonces se hacen pláticas, conferencias, pero para que se toque el complemento de mujeres indígenas es muy difícil que se organicen trabajos. Estamos hablando que sí hay diferencia. Un día me decía una amiga, bueno, ¿por qué hay diferencia entre el Día de la Mujer y hay un Día de la Mujer indígena? ¿Qué no somos mujeres todas? Sí, pero hay una gran diferencia y se hace esa discriminación cuando manejamos el tema de indígenas. ¿Existe igualdad de género en la comunidad indígena? Yo digo que no. No existe esa igualdad porque hasta el día de hoy, en nuestras comunidades indígenas, en mi región indígena, todo lo que es el tema relacionado a mujeres, estamos hablando en un rezago desde la información, desde la justicia, desde todo lo que tiene que ver con temas a mujeres. Vamos a hablar del tema
de la salud. Empezando un ejemplo nada más. No existe una clínica, ¿verdad? Que pudiera atender la salud de nuestras mujeres. Estamos hablando aquí mujeres de la Sierra Mije, que queda a 3 horas, 4 horas, 2 horas y media. Tienen que bajar para poder parir a sus hijos cuando se les complica hasta una clínica a Ciudad Ixtepec. Entonces, el gobierno no mira las necesidades, mucho menos va a observar lo que es el tema de igualdad de género. Cuando hablamos de igualdad de género en las comunidades con las mujeres, digamos que no lo conocen. En una reunión yo decía, vamos a hablar de la igualdad de género. Tenía yo como 50 mujeres invitadas en mi taller aquí en San Juan Ichicobi, en una comunidad donde, por cierto, ahí las mujeres, su trabajo principal es el corte de café. Y me decían, ¿y qué es género? ¿Sí me entienden? Le decía yo, no, pues el género es que tú eres mujer, que él es hombre, y lo que nos divide es la cuestión cultural. Ni siquiera hay información en las comunidades en ese concepto. Cuando hablamos de equidad de género, se ve muy limitado el trabajo de muy fuerte en comparación el trabajo de los hombres y las mujeres en las comunidades. Claro, no vengo a hablar aquí mal de esa situación de los hombres que también trabajan, son campesinos, siembran y buscan recursos para su hogar, pero una mujer indígena todo el día se la pasa trabajando, viendo a los hijos, y aparte de hacer las labores domésticas que estamos acostumbrados a hacer fuera de las comunidades, aparte tiene que ir a traer su leña, a poder siembra, cosecha, trata de vender lo poco de lo que se sembró en el campo familiar. ¿Qué tienen que ver los usos y costumbres para que no exista esta equidad, para que no exista esta justicia? Pues yo tengo un concepto aquí que nuestros usos y costumbres nos vienen a tapar, a ocultar todos los abusos y violaciones que se tienen hacia las mujeres. Aquí en Oaxaca y en el Istmo, no me va a dejar mentir la maestra Rogelia, los usos y costumbres se han perpetuado para tener una inequidad terrible en las comunidades. Hay muchas personas que dicen, no, es que los usos y las costumbres muestran la cultura, muestran la democracia de las comunidades, pero cuando vemos bien el papel de la inequidad, aquí las mujeres han sido rezagadas hasta para querer pretender ser presidentas o tener un cargo en su comunidad. ¿Por qué? Por el sistema patriarcal que se van heredando. Por eso digo que, a mi punto de ver, es mentira que cuando pasan los años, muchas personas, muchos filósofos, historiadores, dicen, no, lo mejor está en las comunidades, ¿no? Lo mejor está en que se respeten esos usos y costumbres. Pero aquí, no muy lejos, a 2 horas, tenemos un síndico municipal que encerró en la cárcel a una mujer con su hijo, todo por no obedecer y lavar los trastos. Porque es un uso y costumbre que la mujer que no obedece, y si el hombre se va a quejar, tiene que ponerse en la cárcel, ¿sí? Aquí los usos y costumbres en las comunidades indígenas van a mandar en todo en la vida de la mujer, ya lo comentaba, en la vida política, en la vida social, en la económica
y en lo sexual. Van a decidir con quién se va a casar la niña, por cuánto va a ser vendida, por cuánto, si de 3,000 a 5,000 pesos, si la van a intercambiar por un ganado, y no importa la edad. Aquí estamos hablando de edad de 9 a 12 años. Aquí en Yautepec, en Oaxaca, hubo un caso de una niña que fue vendida a los 9 años y fue intercambiada por un ganado y un ropero y 2 guajolotes al señor de 70 años de edad. Mis compañeras en ese entonces lucharon por la justicia y lo que hicieron fue desaparecer a la niña, se la llevaron y aquí la justicia no entró. Cuando estamos hablando también de lo que es el usos y costumbres, pues se rige la mayoría por los hombres. ¿Quién va a ser el síndico? El hombre. El presidente, el hombre. El secretario, el hombre. El tesorero, el hombre. Y si tiene suerte esa comunidad de tener una vocal mujer, ya es ganancia, ¿sí? Por eso, cuando hay un tema de violación sexual, es muy difícil que esa niña, esa mujer, esa adolescente conozca cómo puede denunciar, cómo puede protegerse. Les vuelvo a repetir, la autoridad federal, estatal y regional desconoce el tema, hasta pueden existir acuerdos patriarcales para que no exista esa justicia. Solamente por medio de mujeres líderes regionales, de organizaciones, como el CAMI, aquí el Mujeres 8 de marzo, las compañeras de Matías Romero, Usisori, son las que se meten en estas comunidades y les dicen, oye, no lo permitas, y se pelean con las autoridades y las traen para que puedan denunciar, ¿no? Pero mientras no exista esas organizaciones de mujeres que lleguen, el gobierno, vuelvo a decir, federal, estatal, regional, no se hace. ¿Sí me están escuchando? ¿No se está? ¿Sí? Ah, bueno. Aquí en San Juan Mazatlán, que es una comunidad que también se rige por usos y costumbres, yo tengo una amiga que el día de hoy la invité, pero me dijo, yo ya no quiero saber nada ni de mi comunidad, ni de mi gente. Se llama Plasencia Bonifacio. Ella quiso ser la primera presidenta municipal en su comunidad, que es San Juan Mazatlán. No la dejaron, tuvo que huir, peleó mucho, se desgastó bastante bajo amenazas. Y ella me decía, es que yo tengo que salvar a las niñas de mi comunidad, yo tengo que salvar a las mujeres. Celia, a la semana las encierran de 2 a 3 veces en la cárcel. Y yo decía, es una exageración, compañera. No, me dice, y sí, en redes, no me va a dejar mentir la maestra Rogelia, en esa comunidad es donde se encarcelan más a las mujeres. Ahorita salen en redes, se hace la denuncia de derechos humanos y no les pasa absolutamente nada, ni al síndico ni al presidente municipal. Ahorita, dentro de el sistema de usos y costumbres, existe una complicidad en cuestión de la venta, no en todas las comunidades, pero hay unas comunidades que se están observando de venta de niñas, ¿sí? Gracias a estas redes sociales, enseñan fotos, y cuando van a reclamar las mamás, oye, mi hija salió de mi comunidad, en este caso estamos hablando de Chimalapas, pues le dice el síndico, ¿sabes qué? Yo ya no puedo hacer nada, y seguro se huyó con el novio, y pues la autoridad que lo vea, ¿no? No hay ese resguardo, no se busca el respetar esos derechos de las mujeres y las niñas. Y lo más triste,
no se está viendo ningún proceso de cambio para que exista esta equidad y esta manera de ver diferente las cosas en estos pueblos de usos y costumbres. Aquí en una comunidad de la Sierra Mije, hasta se han matado a grandes líderes hombres por querer dejar decidir a las mujeres que votaran. Se perdieron vidas y pues se logró que votaran, ¿verdad? Pero debajo de esa democracia de la comunidad vuelve a existir el sistema patriarcal que rige todo. Estamos hablando, cuando digo de venta de niñas para ser esposas, se ponen de acuerdo con la misma autoridad. No puede haber nada en una comunidad de usos y costumbres para que no exista esa decisión. A veces se venden hasta por cartones de cervezas. Hubo un tema aquí en Oaxaca donde se vendió a una niña por un cartón de cervezas a un hombre de su misma comunidad. ¿Y qué se hizo a nivel estatal, federal? Nada. No es que ellos son como que al decir son usos y costumbres es como decir, no, hay que respetar a los pueblos originarios. Sí, voy de acuerdo en eso, pero en este tema de las mujeres, no. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los derechos de las mujeres no se ejercen, conocen y escuchan. Sí tenemos derecho a las mujeres, pero derecho a que cuando ya llega una comunidad, esta información, estas pláticas, esta concientización, nosotras, bueno, me ha tocado ir con mucho cuidado a las comunidades. Vas a tener cuidado hasta la forma, en el contexto en que te vas a dirigir a las mujeres. Si no, terminando la plática, me van a linchar, ¿verdad? Si digo algo más, porque por ejemplo, de 10 comunidades que he ido a dar pláticas, en 7 está parado o el presidente de la comunidad, o el secretario, o el policía, escuchando qué se le dice a las mujeres, ¿no? Y la verdad es una tristeza que tú, como mujer indígena, sabes que hay derechos, pero no los puedes ejercer, ¿sí? Las mujeres en las comunidades originarias conocen que tienen, vuelvo a repetir, que tienen derecho a la salud, a la educación, a una vivienda, a una vida libre de violencia, pero si ni siquiera son económicamente independientes, ¿cómo pueden lograr ejercer sus derechos, ¿no? Porque ahí son las mujeres que se educan para ser sumisas, para obedecer, para no manejar ni siquiera el dinero que se hizo la cosecha o la siembra de maíz. Todo lo maneja el marido, el esposo o con quien viva la mujer. Ahorita, hace ratito comenté de que ya se están viendo mucho, y yo le apuntaría a que en un mes estaríamos ya terminando una estadística. Estoy pidiendo apoyo a los ministerios públicos, organizaciones. Todavía me falta platicar con la maestra Rogelia sobre la trata de niñas indígenas que se está dando mucho aquí en nuestra región. Es un tema muy peligroso. Es un tema que se conoce mucho, pero se habla poco, pero a las que se explotan más sexualmente son a niñas indígenas. Y estamos hablando de niñas de 9, 10, 11 y 12 años. ¿Y qué se hace? Pues relativamente nada. Vamos a hablar de
la justicia que se aplica ante la violencia de género. La opción, la única opción donde las mujeres pueden tener y llegar a denunciar para tener una justicia, vuelvo a repetir, es por medio de las organizaciones sociales, por medio de las defensoras rurales, de las líderes indígenas que salieron del nivel y dijeron, yo veo esto en mi comunidad. Desgraciadamente, o las asesinan. Aquí tenemos un caso muy doloroso en Oaxaca de una compañera que sí conocí su trabajo, se llamó Betty Cariño, que la asesinaron, todo por defender a sus mujeres indígenas el territorio, puso una radio comunitaria y eso no le gusta al sistema patriarcal. Mas, sin embargo, es la única opción que tienen las mujeres indígenas de escuchar desde sus mismas mujeres cómo poder llegar a denunciar. Saliendo de la comunidad y que una mujer pueda lograr querer denunciar es huir prácticamente de la comunidad. Me ha tocado no una vez, dos veces. El último caso fue aquí en Santiago, La Chiguiri, en el cual me apoyó el CAMI, donde ya le iban a quemar a la mujer y la autoridad no hizo absolutamente nada. Al contrario, optó por sacarla de la comunidad, no la protegió ni a ella ni a sus hijos, no se mostró como la autoridad responsable de las mujeres de Santiago, La Chiguiri, y baja a una comunidad y tiene miedo de hablar, tenía miedo y tristeza de dejar su cosecha, tenía miedo de no saber qué hacer, si de verdad le iban a ayudar, porque ella nunca la ayudaron. Entonces estamos hablando de una mujer que sí se salvó y estamos hablando de millones de mujeres indígenas que no lo saben, no pueden actuar, tienen miedo, y cuando se decide una de ellas baja a los ministerios públicos. Y aquí es donde, si no se embona bien o no está preparado el Ministerio Público, el Centro de Justicia para Mujeres, la Fiscalía del Estado, para poder recibir a una mujer indígena, ahí se acabó todo. ¿Por qué? Porque se tiene que luchar porque haya un traductor para poder denunciar, para poder acompañarla. Y vuelvo a insistir, no lo existe en el gobierno federal ni estatal. Hay organizaciones de secretarías de mujeres, pero solamente las vemos por el WhatsApp o los teléfonos. Aquí tengo un teléfono, dice 01800-709. Me he pasado 2 días marcando, nada más por marcar, nunca me contestan. Y cuando llegan a denunciar, no sabe hablar el español. El Ministerio Público o la Ministerio Público, pues, si no tiene esa concientización, esa preparación para poder acobijar a una mujer indígena que viene violentada, pues la va a regañar, le va a decir no te entiendo, regresa mañana, si no hay el médico legista, mira, pasado mañana, y viene caminando de 1 hora, 2 horas o 3 horas, nuestra mujer a denunciar. Y aquí es donde dice, ¿para qué denuncio? ¿Para qué me arriesgo? No sé hablar español, no sé leer, no sé escribir, y además queda lejos, ¿con qué pasaje me voy? No conozco a nadie. Por eso yo valoro muchísimo el trabajo de refugio de las redes, de las organizaciones, de mis compañeras defensoras, porque en cuanto dicen, sucedió esto, ahí vamos. Parece que, me decía una amiga de Chiapas, parece que nosotras nos ponen alas cuando se golpearon a una mujer y ahí vamos, no nos importa, hasta las 12, la 1, las 3 de la mañana está uno acompañándola. Cuando se tiene
el conocimiento que hay una mujer indígena, me ha tocado ver que la regaña el Ministerio Público. Me he enfrentado a varios ministerios públicos en que no es así el papel de ayuda. Por eso decían, la justicia existe para las mujeres indígenas. No, estamos en un rezago estructural, estamos en un rezago en todos los programas que van dirigidos a este tipo de apoyo. No estoy de acuerdo cómo está trabajando el Mujeres a nivel federal. Tampoco no estoy muy de acuerdo en el trabajo estatal de Oaxaca. Me duele que en este siglo donde hay conferencias, redes, dinero para que este mundo pueda cambiar, esta justicia sí exista, todavía estén matando a nuestras mujeres, a nuestras hermanas indígenas a palos, donde el síndico de la comunidad levanta el cuerpo y se entierra, y el asesino sigue ahí en las comunidades, donde le recortan todos los proyectos, los recursos económicos. Antes había un programa federal que se llamaba Oportunidades, no, Prospera, si no me equivoco. Llegaba a las comunidades más lejanas y créanme, compañeros, empezaba como que a embonar una ayuda económica para las familias indígenas, para las mujeres indígenas, para sus niñitos. Llegaban programas de alimentación que también cuenta mucho. Y ahora no hay nada, no hay ni siquiera apoyos totales para los refugios. No hay absolutamente nada. Entonces, ¿cómo pretendemos que cambie la historia, que se haga un terremoto en usos y costumbres, si desde arriba no respetan la vida de nosotras como mujeres ni como mujeres indígenas? ¿Cómo pretenden que cambie esto, no? Me decía mi amiga Plasencia, un día ojalá haya otra plática, la voy a invitar. Le digo, ¿te vas a elegir otra vez como candidata? Y me dice, no, en Oaxaca está comprado el sistema patriarcal. En Oaxaca no quieren a las mujeres. En Oaxaca, cuando te amenazan, es una primera llamada. Si tú sigues, te van a matar. Y es una mujer que a veces traía enfermos hasta en caballos, porque San Juan Mazatlán tiene muchos agencias, y los bajaba hasta Matías Romero, buscaba dinero para sus enfermos, pero en un sistema federal patriarcal, amiga Celia, como se está viendo. ¿Ya se acabó? Sí, Celia, terminamos. Lamento interrumpirle. Sí, definitivamente muy interesante lo que Celia nos comenta, cómo viven en Oaxaca las problemáticas de la violencia de género y cómo definitivamente pues el tipo de justicia que se debe aplicar pues está reflejado que no se está llevando a cabo como tal, ¿no? Es muy importante que mencione que los refugios, las organizaciones y las líderes son las mismas que poco a poco con su lucha, con su caminar, con su día a día, son las que van apoyando a todas nuestras compañeras para que poco a poco vayamos avanzando. Ahora le daremos la palabra a nuestra compañera Rogelia González Luis. Es una mujer indígena zapoteca, fundadora de la Red Intercultural de Refugios. Es defensora de los derechos humanos, de las niñas, de las mujeres y de los niños. Es fundadora de la organización de la sociedad civil, Grupo de Mujeres 8 de marzo. Cuenta con un centro de apoyo y atención a las mujeres ismenia. Es fundadora de la Casa de Salud Integral, que brinda atención a la salud de las mujeres. Fundadora de la Red Intercultural de la Atención y Prevención a Casos de Violencia Sexual,
y también fundadora del movimiento político y social Simona Robles en la defensa de los derechos políticos de las mujeres. Le damos la palabra a nuestra compañera Rogelia González Ruiz. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Saludo a todas nuestras hermanas que están en este panel, en este conversatorio, a Ricardo Ruiz Carbonell, a mi hermana Celia Mendoza, María Elena Vicente, María del Carmen Mezquite y por supuesto también en esta tarde a la moderación contigo, Raquel. Muchísimas gracias. Voy a iniciar mi intervención dando un saludo en mi lengua materna. Saludo a todas las personas que también nos están viendo por el Facebook Live. Padiushi Bendaka, Bizanaka, Wasakanutu Yanaji, ni Kusisakanu Kadi, Chaneka Sti, Chastikaski, Gichi Walachi, ni Nunda ni Gichilayus, Dinudi. Rugapadiushe Kabenda, Nebisana, Nuania, Rari, Sakeka Diushi Gikaka, Shaikesti Ginali. Inali sakaku kulichi kalanu neribesa guta agunu kasti pastinus tikechu ji gatikas kendaneri chanespia stika biniwalachi. Hermanas, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todos. Estoy dando mi saludo en lengua materna, agradeciendo a Linali la oportunidad de de invitarme para dar un saludo en donde les hago un saludo desde mi corazón, un saludo desde mi lengua madre, en el cual en esta fecha de las lenguas, en esta feria de las lenguas indígenas, se hace necesario la recuperación de nuestra etnia. Quiero pedirle, por favor, si me pone la presentación, voy a hablar sobre un marco internacional. Este marco internacional nos habla del convenio de la 169 de la Organización Internacional del Trabajo, nos habla de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el Plan de Acción de Durban, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también la declaratoria y la plataforma de acción de Beijing, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. Ese es el marco internacional. El Consenso de Brasilia, todos estos son convenios, declaraciones, pactos que México, nuestro país, ha firmado, en donde habla sobre nuestros derechos. Por ejemplo, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, ahí está clarísimo que ninguna mujer tiene que ser sujeta de discriminación. Y después nos vamos, la que sigue, por favor, el marco legal, nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde dice que nuestra nación tiene una constitución pluricultural sustentada originalmente en nuestros pueblos indígenas. Estas conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. Y habla nuestra Constitución Política Mexicana del artículo 4 constitucional, donde establece la igualdad entre mujeres y hombres. Este marco jurídico reconoce la existencia de una diversidad cultural, política, económica y social. Ahí tenemos el marco legal. Y todo esto nos habla de que, le da la siguiente, por favor, de que todas las personas tenemos derechos a ser tratadas de manera igualitaria, con independencia de nuestra raza, de nuestra etnia, de nuestra nacionalidad, de nuestra clase, de nuestra casta, de la religión, de las creencias que tenemos, de nuestro sexo, del género, de la lengua, de la orientación sexual, de la identidad de género, que son las características de edad, estado de salud o cualquier otra condición. Y también
En este panorama, según las Naciones Unidas, en el mundo, el 70% de las personas que sobreviven con menos de $1 al día son mujeres. Y solo un 1% de la propiedad de la tierra les pertenece directamente a las mujeres. Las mujeres no tenemos acceso a tener una propiedad. 2/3 de la población analfabeta mundial son mujeres. Millones de mujeres en todo el mundo están sometidas a la violencia física, a la violencia sexual y tienen muy poco dinero para acudir y acceder a la justicia. ¿Con qué dinero se mueve una mujer indígena de una comunidad en donde tiene que caminar, en donde tiene que salir con muchas horas de anticipación y que no tiene dinero? Como lo decía Celia. Mujeres indígenas, en los números, existen 68 pueblos indígenas en todo nuestro país. La población indígena es de 12.025.947 personas, en donde es el 10.1% de un total de la población en nuestro México, de las cuales 52% son mujeres. Y de acuerdo a datos del INEGI, del total de los municipios indígenas, 295 municipios indígenas se encuentran en un grado muy alto de marginación. Las mujeres producimos el 60% de los alimentos del mundo, pero solo somos dueñas del 2% de las tierras. No tenemos derecho a la tierra. Son los varones los que tienen ese derecho a la tierra. En México, la mayoría de los casos, las mujeres no tenemos ni voz ni voto en las asambleas ejidales y no estamos representadas en igualdad. ¿Por qué? Porque pues existe una serie de barreras estructurales en donde el machismo sigue prevaleciendo y ese machismo no permite que tengamos esa igualdad. En México, el 50% de las mujeres mexicanas se dedican exclusivamente a las tareas del hogar, limitando las libertades de movimiento y de acción, es decir, de nuestra propia autonomía. De acuerdo a la encuesta nacional sobre las dinámicas de relaciones en los hogares, el 62% de las mexicanas pide permiso al esposo para ir a trabajar. El 50% no decide dónde estudian sus hijos y sus hijas en el caso de los que estudien, o pide permiso para visitar amigas, a su mamá, a su papá, a sus familiares, e incluso para poder ahorrar. El 30% pide permiso para ir al médico o llevar a sus hijas e hijos para ir de compras. Hasta ese grado está el tema de las mujeres indígenas. Por lo tanto, esto nos quiere decir que las mujeres indígenas viven una triple discriminación por ser mujeres, por ser pobres y por esta condición. Las mujeres y las muchas y diversas formas de discriminación por razones de género, etnia, raza y situación socioeconómica. Existen barreras que obstaculizan el acceso a servicios básicos de educación, salud, alimento, agua, empleos dignos y participación política. Cuando se alcanza el acceso a la educación, cuando se alcanza el acceso a la salud, porque en muchas comunidades no hay casas de salud, no hay equipos médicos, no hay medicamentos, las mujeres que están embarazadas mueren en el camino antes de llegar a un hospital. Hay muchas barreras. En educación faltan estrategias eficaces ante la pandemia del COVID-19. La reconstrucción de aulas después del terremoto que vivimos, la falta de equipamiento, infraestructura física y tecnológica en las escuelas, si no hay muebles donde se sienten los niños, si no hay aulas adecuadas, si no hay equipo de computación, ¿cómo los niños y las niñas van a tener ese acceso y esa igualdad de derecho en la educación? Las distancias geográficas, maestras y maestros que no están ubicados geográficamente dentro de su etnia indígena. Hay un maestro que es zapoteca y lo mandan a la zona Mije, y hay un maestro de la zona Mije que lo mandan a la zona zapoteca, por cuestiones laborales de los maestros. Falta de infraestructura adecuada después del sismo del 2017,
falta de una enseñanza en los idiomas indígenas, falta de una currícula académica culturalmente apropiada. La situación socioeconómica es una barrera, no hay dinero, los niños con qué van a ir a la escuela, con qué van a tener para su transporte, para poder lograr llegar a una universidad, para poder llegar a un bachillerato, cuando hay necesidades de atender el trabajo de la comunidad, para trabajar con el papá en el cuidado de las aves, de la milpa, en el cuidado de los animales, la inseguridad, en particular los riesgos de violencia sexual, los embarazos a temprana edad por la falta de una educación sexual y reproductiva, por estos roles que nos han impuesto la iglesia, por estos roles y estereotipos que nos ha puesto la misma sociedad. Las barreras en salud implican consecuencias sobre la salud de las mujeres, infecciones, enfermedades de transmisión sexual, altas tasas de mortalidad materna, violaciones masivas de los derechos sexuales y reproductivos, como en los casos de esterilización forzada y embarazos adolescentes, las distancias, el servicio culturalmente inadecuado, falta de intérpretes calificados, falta de infraestructura adecuada, falta de acceso a la información. Y pues de estas barreras podemos seguir hablando de los alimentos y el agua. Hay dificultad para poder tener agua entubada. Muchas de las veces hay agua entubada, pero no hay agua. Hay una indiferencia histórica al derecho de las personas indígenas a controlar sus tierras y los recursos naturales, la situación de pobreza, la pérdida de los territorios, los recursos naturales, la contaminación, la realización de actividades extractivas obstaculizan la preservación de los medios de subsistencia, de alimentación, recolección de producción agrícola, el pastoreo, la falta de consultas previas, libres, informadas, la falta de agua potable y alimentos, fuerza de las mujeres. Esto fuerza a las mujeres a salir, desplazarse, emigrar, dejando sus lugares de origen, yéndose a vivir a los estados, a las ciudades, en donde son víctimas también de discriminación, porque son mujeres indígenas que hablan una lengua indígena y no saben hablar español. Estas mujeres son las que emigran de sus pueblos para buscar mejores condiciones de vida, sufren una triple discriminación. Y en violencia hacia las mujeres indígenas, le da la siguiente, por favor. En esta violencia contra las mujeres está directamente vinculada con las formas e intersecciones de discriminación que enfrentamos las mujeres. Las violaciones de los derechos colectivos, civiles, culturales, económicos, sociales y políticos son una forma de violencia estructural contra las mujeres. Los feminicidios de las mujeres indígenas están invisibilizados en todo el país. Llevamos a nivel mundial 187.500 mujeres asesinadas por feminicidio, 20.600 mujeres asesinadas en este primer semestre del año 2020, con 20.600 mujeres asesinadas por feminicidio en nuestro país. 11 mujeres son asesinadas al día en nuestro país y 150 mujeres son víctimas de feminicidio en la región del Istmo. Este es el panorama. Esta es la situación de subordinación y de exclusión, en muchas ocasiones de sometimiento ante los hombres, no solo en el ámbito de la vida privada o familiar o en el acceso a los derechos. A las mujeres se nos han designado el papel de las tareas domésticas, limpiar la casa, asear la casa, educar, la crianza de los niños, el cuidado de las familias, la administración de recursos del hogar, servir a los integrantes de la familia, ser obedientes hacia la figura de la autoridad masculina y a veces hasta ser objetos de placer de los hombres. En esta circunstancia, las mujeres tenemos poco margen para negociar y a veces hasta se nos niega el goce de nuestra propia sexualidad. La siguiente, por favor. La violencia está en el ámbito privado y es ejercida ampliamente por quien históricamente posee la figura de autoridad en el espacio doméstico, el varón de la casa, quien posee de manera tácita que no legitima el uso y abuso del poder que le da la construcción social desigual e inequitativa de género.
esta situación de inequidad pone al hombre en una posición privilegiada, tanto de autoridad como del ejercicio de la fuerza. Le otorga privilegios como cooperar poco en la distribución de los roles y tareas en el ámbito privado, de manera que él llega a la casa para recibir el fruto de trabajo de la mujer, bajo la premisa de que las mujeres estamos ahí para servir y servir a entera satisfacción. Y muchas de las veces cuando esto no ocurre, se tiran los platos, se rompe la vajilla de comida, de cocina, y esto también pone a las mujeres en esta desventaja. La situación, de acuerdo a los datos del INPI, es que el 60% de mujeres indígenas han sufrido incidentes de violencia económica o patrimonial, sexual, física, emocional. Ahí están los datos no mienten. La que sigue, por favor. Los usos y costumbres y violencia de género. Bueno, en nuestro país existen los usos y costumbres que van en muchas ocasiones en contra de los derechos humanos de manera específica de las mujeres y las niñas. Sí tenemos usos y costumbres que son valiosos, nuestra lengua, nuestra ropa, nuestra vestimenta, nuestras ceremonias, pero en los derechos humanos de las mujeres, en el derecho de las mujeres, ahí no hay igualdad. La organización política, administrativa y ceremonial se estructura en un sistema de cargos que relaciona los civiles y los religiosos. Los ancianos varones ocupan la máxima autoridad. Lo que digan los hombres, los tatamandones, los jueces de paz es lo que vale. Los acuerdos matrimoniales a temprana edad, los padres de los jóvenes hablan, se ponen de acuerdo, a veces con dinero, a veces con algún obsequio, alguna res, algunos pollos, bueno, somos sujetas de cambio. Entonces, esta circunstancia debe cambiar. La que sigue, por favor. En las comunidades, la tradición ancestral indígena incluye un sentido de comunidad. En esta parte, pues, se equipara lo que tiene que ver la pobreza, el analfabetismo, la dependencia económica, los roles basados en la tradición, las brechas tecnológicas. Sin embargo, el enfoque multicultural en ciertas circunstancias puede ir en decremento de los derechos y las libertades, porque las constriñen a respetar la tradición a la que pertenecen, con frecuencia patriarcal en el interior de las comunidades, manteniendo una situación de desventaja respecto al poder que los hombres ostentan dentro de la comunidad. La que sigue, por favor. Bueno, ya lo dije, en las comunidades indígenas no hay servicios especializados de atención, no hay transporte público, caminos, la mayor parte de los servicios especializados están en zonas urbanas y son monolingües de español. Ellas no cuentan con recursos económicos para pagar el transporte, me refiero a las mujeres. La comunidad reprime los deseos de romper con la relación cuando hay un problema familiar. La familia interviene y dice, a ver, ¿qué va a decir la gente? No puedes dejar al esposo, tienes que atenderlo, ¿qué le hiciste? ¿Por qué se enojó contigo? Y hay estos roles que muchas de las veces no dejan que las mujeres tomen sus decisiones. Y bueno, la justicia que se ejerce en las comunidades, pues bueno, es una justicia primero que pasa, en donde la mujer pasa primero por la justicia de la comunidad. Ahí es donde te van a decir en la comunidad, si tú fuiste con una justicia que está dentro de todos los usos y costumbres, vete con la madrina, vete con el padrino, vete a ver qué dice el anciano mayor para ver si tú no cometiste la falta. Y entonces para que no tengas un peso sobre ti, sobre el qué dirá la gente, el qué dirá la comunidad, el qué dirá la maestra, qué dirá el médico de la comunidad, qué dirá el sacerdote, qué dirá tiene a la mujer ahí, sumida. Entonces, esta es una cuestión de una presión social en donde el señalamiento, la crítica y hasta la expulsión de la comunidad es lo que merece la mujer. Tenemos grandes retos. ¿Le da la siguiente, por favor? La siguiente, por favor. Bueno, en esta, el Estado tiene que garantizar que las personas conozcan sus derechos y acudan ante las instancias para hacerlo valer. Garantizar el acceso efectivo a la justicia en condiciones de igualdad,
garantizar que las mujeres indígenas cuenten en todos los juicios y procedimientos con intérpretes y defensores que comprendan su lengua y su cultura. Esto es muy importante. La que sigue, por favor. Bueno, ya lo dije, los traductores, los intérpretes, el Estado tiene que garantizar el acceso efectivo a las instituciones encargadas de impartir justicia. Las mujeres indígenas, pues muchas veces no acuden a los servicios porque también tienen un maltrato por parte de las autoridades a donde acuden, porque pues no hablan ellas el español y por lo tanto eso dificulta que se puedan integrar las carpetas de investigación para que se pueda sancionar a los agresores de estas mujeres. Entonces, tenemos mucho que hacer. En los retos quisiera ir cerrando, para ir cerrando mi intervención. La que sigue, por favor. En los retos, garantizar el acceso a la educación sexual desde la adolescencia y el acceso a servicios de salud de calidad en las comunidades indígenas. Es necesario reconocer y fortalecer el papel de las parteras tradicionales para disminuir la tasa de muertes maternas entre la población indígena. Garantizar que se cuente con intérpretes de lenguas indígenas en cualquier proceso jurídico. La participación política de las mujeres indígenas en sus comunidades, así como sus municipios de sistemas normativos internos. Ahora se acaban de aprobar leyes para que se pueda armonizar y que en Oaxaca, por ejemplo, nosotras tenemos dentro de la Constitución a nivel local, a nivel estatal, que ahora las mujeres podemos ir a buscar la paridad política en los espacios de representación popular. Necesitamos empoderar, impulsar la capacitación y el liderazgo. Hay muchas mujeres líderes en sus comunidades que ellas hacen mucho trabajo, pero no se les reconoce en el momento de la toma de las decisiones. Ahí no estamos las mujeres, ahí está relegada la mujer. Por eso yo considero que estos eventos como este conversatorio nos ayuda a todas y a todos a poder a apoyarnos para poder derribar estas desigualdades patriarcales. Yo creo que a nivel nacional, a nivel internacional, hoy la voz de las mujeres indígenas se está visibilizando. Se han escuchado demandas que han posicionado la lucha de los pueblos indígenas. Hay mujeres indígenas en espacios a nivel internacional, como nuestra hermana Irma Pineda en Naciones Unidas, que impulsa acciones a favor de los derechos de las comunidades y de las mujeres indígenas. Cada día más estamos ahí las mujeres. Estamos visibilizando, estamos atentas en lo que está escrito en las leyes para que no sea letra muerta y para que el derecho de las mujeres, la que sigue por favor, para que dentro de estos retos nosotras impulsemos la participación política de las mujeres indígenas para ocupar espacios en la toma de decisiones y decidir sobre el rumbo de nuestras comunidades, de nuestras hijas y de nuestros hijos. Garantizar la participación de las mujeres indígenas en los espacios de representación popular. Seguiremos alzando la voz para que las mujeres indígenas podamos acceder a espacios de tomas de decisiones. Nosotras también somos parte de este México. Sin nosotras, nada. Sin nosotras no podemos seguir diciendo que hay democracia en este país. Muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestra compañera. Definitivamente muy importante lo que nos comenta, qué importancia tienen las mujeres y la batalla que van haciendo, pero que también sean merecedoras, ¿no? de todo el trabajo que están realizando. A continuación, escucharemos igual a un compañero, en este caso un feminista, luchador, igual que varias mujeres que nos acompañan, a Ricardo Ruiz Carbonell, que desde hace 35 años trabaja en temas vinculados con el género y los derechos humanos. Es doctor en Derecho Civil en el programa de Derechos Humanos. En el área de género por la Universidad de Murcia. Actualmente es consultor externo, colabora con diferentes instituciones públicas, federal, estatal y municipal. Y es autor de varios libros y de diversos capítulos en libros también, entre ellos Derechos Humanos de las Mujeres, Igualdad entre Mujeres y Hombres, Discriminación,
género y legislación, masculinidades y todavía más que nos falta contar. Bienvenido, compañero Ricardo, lo escuchamos. Muy buenas tardes, es un gusto estar nuevamente por aquí. Quiero agradecer, por supuesto, la invitación al INALI, mostrar mi satisfacción por poder compartir el panel con las compañeras que esta tarde estamos juntas y juntos y, por supuesto, a todas las personas que nos están escuchando. ¿Qué podemos decir? Yo creo que esta tarde, después de la exposición tanto de la compañera Celia como de la compañera Rogelia, yo creo que nos queda bien claro una cuestión, y es entender que la igualdad no solamente no existe entre los pueblos o las comunidades, más aún entre las mujeres indígenas, sino en la sociedad. En ese sentido, me gustaría que entendiéramos una cuestión. La igualdad es un reto que a la fecha cualquier sociedad tiene presente. La igualdad se puede entender como un derecho humano, por supuesto, en teoría, todas y todos, desde el mismo momento que llegamos a este mundo, que nacemos, tendríamos que, teóricamente, ser acreedores de los idénticos derechos. Pero bien sabemos que eso no existe. Por lo tanto, tenemos que pasar a una segunda fase dentro de lo que se entiende la igualdad, que en este caso nos ha comentado perfectamente la compañera Rogelia cuáles son esos instrumentos, esas firmas de pactos, de convenciones, presencias por parte del Estado mexicano en conferencias de índole mundial que existen. Personalmente, y de una forma muy humilde, yo siempre defino la igualdad como un termómetro que lo que hace es medir el grado de derechos de las personas, de los grupos y de las colectividades. ¿Qué significa? Pues que tenemos que llegar a un primer escalón y es entender tristemente que ese termómetro, esa igualdad deseada, no es igual para hombres que para mujeres. Fruto de, como bien nos comentaban las compañeras, de esos siglos en los cuales el patriarcado ha estado presente en cualquier sociedad y se ha venido, por supuesto, institucionalizando, tenemos que entender que a la fecha la igualdad sigue siendo un gran reto cuando estamos hablando de hombres con relación a mujeres. En este punto, aún más tenemos que añadir otro escalón, y es, como muy bien nos decía la compañera, la maestra Rogelia, hace un momento, esa suma de vulnerabilidades, esa suma de condiciones en las cuales las mujeres se ven totalmente bloqueadas en cuanto a sus derechos. Partamos de esa triple vulnerabilidad, es decir, género, ser mujeres, por otra parte la etnia y por otra parte los niveles de pobreza. Pero en muchos casos, muchas mujeres indígenas no solamente se ven totalmente obstruidas por esos tres niveles, sino más aún por otros cuantos. Hablemos del desempleo, hablemos de los bajos niveles de escolaridad, hagamos también una mención a la edad, en este caso las compañeras indígenas jóvenes o en su caso aquellas que han alcanzado ya la adultez y por supuesto podemos sumar una serie de situaciones mucho más claras. Pero partamos de ese derecho humano inherente que es la igualdad y, como yo os comento, compañeras, compañeros, ese gran reto a lograr que es la igualdad sustantiva. Los datos a la fecha son totalmente demoledores. Imaginémonos que Naciones Unidas dice que para alcanzar la igualdad entre unas y entre otros van a transcurrir 80 años. Y ahí podemos ver un panorama totalmente demoledor. Pero si nos vamos a datos aún más recientes, en el pasado 2019, por parte del Fondo Económico Mundial, nos dice lo siguiente, que para alcanzar esa igualdad entre unas y entre otros, es decir, entre hombres y mujeres, van a transitar 207 años. ¿Qué significa? Pues que, por supuesto, quienes a la fecha estamos viviendo en este mundo, las compañeras y los compañeros que esta tarde se encuentran presentes en la plataforma, no solamente no vamos a ver esa igualdad, sino que ni tan siquiera 2 y tal vez 3 generaciones que puedan sucedernos van a encontrar un mundo en los cuales el sexo, el género, la etnia, la condición social, ideológica, política, la orientación sexual, etcétera, etcétera, no sea detonante para poder hablar de situaciones de privilegios y en este caso carencias con respecto a las mujeres, más aún a las mujeres indígenas. Pero tenemos que hablar también de otro punto sumamente importante y prácticamente van iguales en cuanto a esa correlación que existe y es la discriminación. ¿Qué es la discriminación? Hace un momento nos decía la maestra Rogelia algunos de los factores que efectivamente muestran el que los seres humanos
por una condición, por otra o por otra, podemos ser obstáculos de cualquier tipo de discriminación. Si nos vamos a nuestra Constitución política, si nos vamos a nuestra ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, encontramos un alto número de factores, de motivos en los cuales pueden las personas ser objeto de discriminación. Y en el caso de las mujeres indígenas, pues por supuesto nos vamos a esa correlación que acabamos de comentar de sumar una serie de condiciones que afectan, por supuesto, el pleno desarrollo integral de las mismas. Ante estos datos tenemos que plantearnos una cuestión, y es el que básicamente el derecho humano a la igualdad y ese derecho humano a una vida libre de cualquier tipo de discriminación van unidos, van totalmente pillados de la mano. Básicamente, compañeros, compañeras, aquellas personas en las cuales se les discrimina por una u otra circunstancia se encuentran en una situación o en una posición de desigualdad. Por supuesto, prácticamente todas las personas que están en una situación de desigualdad con respecto a otras, a sus grupos, a sus identidades, a sus colectividades, por supuesto, sufren algún tipo de discriminación. Pero tenemos que hablar también de esa segunda pregunta que esta tarde Raquel al inicio nos hacía, y es: las mujeres indígenas, en este supuesto, afectan los usos y las costumbres para las mujeres indígenas con relación a la violencia de género. Por supuesto que la violencia de género, desde un primer parteaguas, podemos decir que no respeta condición, característica, particularidad, forma de entender la sociedad. Por supuesto que no. Cuando estamos hablando de las mujeres indígenas, tenemos que sumar esa escalera, como yo les llamo, de las violencias. Las mujeres víctimas de la violencia de género, en este caso mujeres indígenas, sufren básicamente todos los tipos que en nuestra Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia se reconocen, y más aún esos ámbitos de actuación. Las mujeres víctimas de la violencia de género, mujeres indígenas, son objeto de violencia en familia, en ese ámbito, como bien nos decía la maestra Rogelia, totalmente privado e íntimo. Por otra parte, sufren la violencia comunitaria, sufren la violencia institucional. Pero si nos vamos a esa clasificación en cuanto a qué tipo de violencia, por supuesto que, como muy bien nos decía hace un momento la maestra Rogelia, pues vemos que el primer lugar, tristemente, lo ocupa la violencia de carácter psicoemocional. Pero prácticamente la violencia de carácter físico, sexual, económica o patrimonial también son formas muy recurrentes, muy frecuentes, en las cuales las mujeres indígenas se encuentran totalmente inmersas. Pero hay otra cuestión más. De un tiempo a esta parte han surgido también otro concepto muy importante, que es el denominado micromachismo. Como la propia palabra indica, teóricamente son violencias chiquitas, pequeñas, que en un primer momento no tienen la trascendencia o el impacto que puede tener otro tipo de violencia, pero creerme, compañeros, compañeras, que la suma de ambos nos lleva a situaciones sumamente penosas, tristes, y en las cuales los niveles de violencia se van aumentando. ¿Por qué el patriarcado? El patriarcado no es ni más ni menos que sinónimo de poder, y en este sentido tenemos que entender que básicamente desde que el mundo es mundo, ese poder ha estado siempre en manos nuestras, en manos de los hombres, que si bien es cierto que teníamos una serie de obligaciones o de exigencias sumamente rígidas, como que debíamos de ser protectores, proveedores, fecundadores o, en su caso, competitivos, es cierto y no lo podemos negar que nosotros históricamente siempre tuvimos una serie de privilegios. Y en este sentido, reconozcamos que la violencia de género, en su caso la violencia contra las mujeres, más aún la violencia contra mujeres indígenas, es una situación que amerita, que necesita de una serie de situaciones. Al día de hoy podemos decir que desde la prevención existen ya, nos lo comentaba también la maestra Celia, hay procesos de sensibilización, de formación. Muchas mujeres indígenas ya son conocedoras de cuáles son los derechos que como tales les competen. Hace un momento también, igualmente, la maestra Celia, la maestra Rogelia, nos hablaban de cuáles pueden ser esas medidas desde la atención. Es cierto que al día de hoy que existan refugios para mujeres víctimas es un gran logro. Es cierto que al día de hoy el que podamos lograr empoderamientos femeninos, liderazgos femeninos, por supuesto es
un reto sumamente importante. Pero ¿qué ocurre? Yo en este caso quisiera compararlo, participar un poco desde mi condición de ser hombre. Y es el que, por una parte, y eso existe desde los años 80 y de una forma mucho más significativa desde los 90, podemos encontrarnos con lo siguiente. Es cierto que tenemos muchos recursos a favor de las mujeres, desde la información, el asesoramiento, los protocolos, los medios de comunicación, la academia, etcétera, etcétera. Pero es necesaria una cuestión. Al inicio de esta tarde nos decía la maestra Celia que el género no deja de ser ni más ni menos que una condición sociocultural que ha venido generando situaciones en las cuales nosotros los hombres hemos estado siempre en una posición de una arriba y por el contrario las mujeres han estado en una posición de un abajo. ¿Cuál es una de mis propuestas, al margen de las muchas que ya se han comentado esta tarde? Abordar el tema de las masculinidades. Entender que los hombres, al igual que las mujeres, somos producto de aprendizajes previos, de transformaciones, de identidades y de alguna otra forma los hombres debemos de entender, por supuesto también los hombres indígenas, que sin perjuicio de reconocer como una situación sumamente ventajosa, positiva, bondadosa, ese reconocimiento en cuanto a, como muy bien nos decía la maestra Rogelia, esa cosmovisión, ese mosaico cultural que apareja identidades, vestimentas, lenguas, territorios, etcétera, etcétera, entendamos que los hombres tenemos que deconstruirnos. ¿Qué significa deconstruirnos? Tenemos que entender que si nosotros somos mucho más partícipes en cuanto a erradicar la violencia en cualquiera de sus formas, si nosotros entendemos que, igual que cualquier ser humano, somos vulnerables ante muchas situaciones y entre ellas somos vulnerables a la salud, somos vulnerables al medio ambiente, somos vulnerables a la pobreza. Y ha habido un tema que para mí ha resultado muy importante y es cuando esta tarde, y lo voy a leer, la maestra Celia en su exposición nos decía a través de ese cartel que nos ha presentado que uno de los referentes es encontrar chicotazos, control de golpes de los padres hacia las hijas para que no experimenten su sexualidad antes del matrimonio. Para mí, esa afirmación me ha hecho reflexionar en un momento determinado de una forma muy, muy, muy fuerte. ¿Por qué? Tenemos que plantearnos, como yo os decía, esa necesidad de transformarnos, que los hombres entendamos que si nos sumamos a ese proceso hacia la igualdad, vamos a lograr una cuestión muy importante y es el que todas y todas vamos a poder ser mucho más felices, vamos a poder desarrollar a plenitud nuestra integralidad y hagamos una reflexión, un cuestionamiento. ¿Cuántos hombres, no únicamente en comunidades indígenas, también en ámbitos urbanos, tienen una forma de entender la sexualidad totalmente distinta? Por una parte, ellos entienden que la sexualidad, en vez de ser un reconocimiento recíproco que signifique afectos, ternuras, erotismos, etcétera, etcétera, fruto de esa construcción sexogenérica, nos lleva a lo siguiente, y es entender que, en este caso, para muchos hombres, la sexualidad no es más que aritmética, números, matemáticas. Ellos entienden, por supuesto de una forma errónea, que mantener un mayor número de relaciones sexuales con diferentes compañeras o con diferentes mujeres les hace ser más macho. ¿Qué tenemos que lograr? Entender que, como bien nos decían las compañeras, los derechos humanos, su cumplimiento, el respeto, su protección, tiene que ser un ideal. No, en este caso, ser más macho, sino ser más humano, ser más hombre, ser más solidario, ser más comprometido. ¿Cuántos hombres, en este sentido, y haciendo un poco uso de lo que nos comentaba hace un momento la maestra Celia, ponen un señalamiento, un hándicap muy gordo para que sus hijas, hasta que no contraigan matrimonio, propongan o mantengan esa condición de virginidad? Y por el contrario, a sus hijos hombres les están incitando desde los primeros momentos de la pubertad a que hagan uso de el consumo, de la mercantilización, de la explotación de cuerpos humanos, en este caso de cuerpos humanos de mujeres. Tenemos que erradicar la trata, por supuesto, tenemos que erradicar la prostitución. Cualquiera de ellas lo que hacen es poner una situación de dominio por parte nuestra.
¿Qué me ocurre en este sentido? Pues que yo pienso que los avances con relación a el tema de la violencia de género existen. Yo creo que han quedado también bastante reconocidos en las compañeras que me han antecedido, pero los retos son muchísimos. Tenemos que entender que la violencia toxifica la sociedad. Tenemos que entender que la violencia daña. Tenemos que entender que quien es violento no puede tener ninguna escapatoria. Una cuestión, y ahí sí que me gustaría matizarlo, es con relación a una situación muy clara. Si nos vamos desde el punto de vista psicológico y vemos cuál es más o menos la forma más constante de estos hombres que tienen dentro de su forma de comportarse, el maltrato en su cotidianidad, en su forma diaria. Y sí es cierto que los estudios del campo de la psicología nos remiten a aspectos tales como los celos, gran parte, compañeras, compañeros, de quienes en este sentido son sumamente violentos, tienen unos índices de celotipia muy elevados. Por otra parte, igualmente, estos hombres generadores de violencia tienen también otro condicionante, y es el que tienen una autoestima, digámoslo así, muy oscilante. Cuando ellos ven que dentro de la comunidad, dentro del entorno privado, dentro de la familia, dentro de la propia institución, ellos son los que ejercen el poder. No podemos engañar que el poder para muchas personas, mayormente para muchos hombres, como yo siempre digo, es una golosina que está en el ambiente y muchos de ellos están deseosos de agarrar, aunque sean 5 minutos, esa golosina, pero en esos 5 minutos, creerme, compañeras, compañeros, son capaces de destrozar muchas vidas humanas, de quebrantar muchas dignidades, de bloquear muchas libertades. En este sentido, ¿qué es lo que podemos hacer? Por supuesto, entender que esa vulnerabilidad también nos afecta a nosotros. Y ese aprendizaje, esa autoestima, nos conlleva lo siguiente. Muchos de estos hombres, cuando se ven perdidos, esa autoestima que en un primer momento puede estar sumamente elevada, en picado cae para abajo. Pero hay un tema que sí que, en este caso, hay que reconocerlo, hay que trabajarlo, pero no hay que justificarlo. Yo hace un rato os decía que todas y todos somos productos de aprendizaje en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestro sistema educativo, a través de los medios de comunicación. Pero muchos de estos hombres que en su vida previa, es decir, en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, fueron víctimas de la violencia directa o indirecta, por supuesto, ellos no le permite que al día de hoy puedan seguir retransmitiendo la violencia. Para mí, como digo, no solamente fomentar empoderamientos para las mujeres y liderazgo hacia las mismas, que por supuesto es más que necesario, yo pondría sobre el tapete, un poco sobre el debate, el tema para mí muy importante de trabajar en este caso. Muchas de las compañeras aquí presentes me conocen porque yo he trabajado a través del INPI, a través de INALI, con grupos de mujeres y también en ocasiones con grupos de hombres. Y yo sí que pienso que esos procesos previos de sensibilización, de formación, de capacitación, de reconocimiento interno, por supuesto, es abismal. Yo he podido, y lo digo a título personal, encontrarme con muchas compañeras que han puesto un alto a la violencia, que por supuesto son conscientes que la violencia no debe de ser permitida y por el contrario, las posibilidades que yo he tenido, no únicamente con compañeros indígenas, también con hombres dentro del mundo urbano. Efectivamente, como bien nos decía Rogelia hace un rato, ese patriarcado ha tenido 2 hijos no deseados, pero que han dado lata y a la fecha siguen dando mucha lata, que se llama el machismo y el sexismo. En el tercer punto, ¿qué podemos hablar con relación a los sistemas normativos o, en su caso, los sistemas nacionales? Al inicio de su exposición, esta tarde, la maestra Rogelia nos daba una correlación, un listado sumamente completo de cuáles son, en este caso, esos instrumentos a nivel internacional, tanto por parte de Naciones Unidas como por parte de nuestro sistema interamericano, cómo está la legislación nacional, la participación y presencia activa del Estado mexicano, como os decía hace un rato, en cumbres, en participaciones en conferencias internacionales y demás. Pero hay una cuestión muy clara. Tenemos que aterrizar efectivamente en este sentido muchas de las leyes, armonizarlas. Yo me atrevería a decir lo que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia nos dice en su artículo 41 con relación a ese aterrizaje a los pueblos, a las comunidades indígenas.
sigue siendo aún un gran reto, una asignatura por parte de muchas legislaciones locales. Más aún, existen muchas leyes de carácter administrativo, bandos de buen gobierno que, por supuesto, no contemplan el enfoque de perspectiva de género, el enfoque de interculturalidad o, en su caso, el enfoque de derechos humanos. Cuando hablamos del sistema normativo, partiendo, por supuesto, y en este sentido retomo instrumentos internacionales y más aún nuestro artículo 2 constitucional, pues vemos que efectivamente hay un hándicap con relación a las mujeres. Ese dominio, ese poderío masculino, en muchas ocasiones también se traduce en ese sentido. Yo creo que la capilaridad, digámoslo así, la franja entre lo que es esa cosmovisión, ese mosaico cultural que conlleva, por supuesto, las tradiciones, las prácticas sumamente positivas con relación a los pueblos indígenas, tiene también una confrontación muy, en este caso, frágil. Y me estoy refiriendo a muchos delitos que algunos se encuentran inmersos en nuestros códigos penales y otros no. Esta tarde nos decía la maestra Celia, cuando hablaba de la trata de personas y sobre todo hablaba también de la venta de niñas o de niños. Compañeras, para mí es importantísimo el que lo que a la fecha en nuestra actual ley de trata, en su artículo 10, habla acerca de qué es el delito de trata. Algunos sí que efectivamente pueden estar de una forma directa o colateral relacionados con los pueblos indígenas. La mendicidad, el matrimonio forzoso servil, pero hay otros, como muy bien nos decía ella, que es la venta de niñas o de niños que no se encuentra en este sentido. La prostitución forzada. ¿Cuántas jóvenes indígenas son forzadas a la prostitución, al ejercicio de la prostitución, bajo un estigma que es el poderío y el dominio nuestro con relación a las mujeres? Para concluir, ¿qué podríamos decir? Yo creo que tenemos, por una parte, que reconocer, con respecto a la primera pregunta, que la igualdad es un resultado aún muy distante en los tiempos, pero por supuesto en el caso de las mujeres indígenas, fruto de esas múltiples discriminaciones, de esa suma de vulnerabilidades, por supuesto se acentúa mucho más la dificultad de encontrar un mundo o una sociedad igualitaria. Cuando hablemos de la violencia de género, tenemos que reconocer que el caso que nos ocupa, en este caso mujeres víctimas de la violencia de género indígenas, por supuesto es mucho mayor. Las posibilidades de denuncia. Existen muchos recursos dentro de lo que es la urbanidad, en los cuales las mujeres tienen acceso mucho más directo. Como hace un ratito nos comentaban las compañeras, muchas mujeres que quieran hacer uso de algún recurso o interponer alguna denuncia, tienen que transitar muchas horas para poder llegar a cabo. Y, por supuesto, los marcos normativos, tenemos que hacer una diferenciación de lo que puede ser un aterrizaje en este sentido y también, como hay muchas voces, como hay muchas interpretaciones en este sentido, dos de los grandes retos que existen cuando estamos hablando de los sistemas normativos, uno de ellos es, en este caso, la facilidad que pueden entender muchas de las autoridades de intentar conciliar o mediar cuando hay que reconocer que hay asuntos de tal gravedad como puede ser la trata, como puede ser la imposibilidad de un acceso político o, por supuesto, la violencia en cualquiera de sus formas, que como así nos lo dicen desde lo internacional y lo nacional, no es posible mediar. Y en otras ocasiones, el que esa cultura del machismo, que es uno de los grandes enemigos a vencer, hace que muchas autoridades, por supuesto hombres, entiendan que el machismo es lo que tiene que primar y no hay un análisis, no hay un reconocimiento en este sentido. Para concluir, yo soy partidario de, por una parte, llevar a cabo todo tipo de procesos que sensibilicen a los seres humanos, a las personas, pero insisto, en un porcentaje sumamente elevado a muchos hombres en los cuales nos miremos frente al espejo y entendamos que de construirnos para ser mejores hombres, mejores humanos y menos machos va a beneficiarnos a todas. Por otra parte, llevar políticas públicas y por último que las leyes se cumplan y se cumplan a cabalidad. Tal vez con todo ello podamos decir que sumándonos los hombres a ese tren para por la igualdad, podamos decir que tal vez esas brechas tan distantes que nos dan Naciones Unidas, que nos da el Fondo Económico Mundial, podamos de alguna otra forma recortarlo. Mientras tanto, el panorama es totalmente desalentador.
Las desigualdades, las discriminaciones y las violencias se gestan mayormente contra mujeres y, por supuesto, mucho más aún contra mujeres indígenas. Muchísimas gracias, feliz tarde y saludos a todas y a todos. Agradecemos, Ricardo, tu participación. Definitivamente él nos plantea un contexto totalmente diferente, trabajar también con las nuevas masculinidades, porque a fin de cuentas, pues ellos también fueron educados de cierta manera, pero poco a poco vamos a ir avanzando. No son cosas que posiblemente no veamos nosotros, pero con el trabajo y la lucha de todos, más adelante podemos ir avanzando poco a poco igual. Ahora vamos a escuchar a nuestra compañera María Elena Vicente Quijano. Es expositora en la Conferencia Magistral Violencia contra la Mujer en México. Ha participado en el primer foro estatal Reflexión y Análisis sobre Violencia Intrafamiliar con la Juventud Indígena, realizado el 30 de octubre del 2007. Su formación académica, ella es licenciada en Derecho y es certificada como intérprete oral de lenguas indígenas al español y viceversa en el ámbito de procuración y administración de justicia. Adelante, María Elena. Muy buenas tardes, compañeras y el compañero. Es un honor compartir un poco de la experiencia sobre la materia que estamos hablando o que ya han hablado. Y empezando con la cuestión de violencia de género. Si bien es cierto, contamos con un instrumento internacional que es la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que define la violencia contra la mujer, cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público o privado. Es decir, ya hay una convención que ya define la violencia contra la mujer. Y de ahí, de esa convención, pues sale una ley, que es la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y de ahí, las entidades federativas también han creado sus leyes locales, que también trata de lo mismo. Pero esta Convención Interamericana fue una lucha de mujeres. Fue una lucha de mujeres de la OEA, que desde 1994 se juntaron fue adoptado esa convención en Brasil, y por eso también es llamado como la Convención Belém do Pará. Y en cuanto al artículo primero, que habla sobre derechos humanos con la reforma que se dio en 2011, ¿qué quiere decir con eso? De que da o pone encima los derechos humanos. Y entonces, los derechos humanos los gozamos todos los que somos mexicanos y mexicanas. Entonces, ya tenemos leyes, ya está el artículo primero, ya está la convención, ya está la ley general. Entonces, aquí, pero seguimos con eso de que hay violencia contra la mujer, pero si no utilizamos esas herramientas, esas leyes, si no lo invocamos, pues ahí van a estar de bonito, sin ningún ruido, ¿no?
O sea, ya fueron criado esto. La Convención Interamericana al cual me he referido, pues trata eso sobre la violencia contra la mujer, o habla, o fue el primer tratado internacional que habla sobre derecho de las mujeres. Y cuando preguntan que si existe la igualdad de género en las comunidades indígenas, las compañeras que me han adelantado han dicho que no. Yo diría que en algunas comunidades sí hay esa igualdad. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Porque hay comunidades indígenas que la mujer y el hombre heredan partes iguales. Claro, no generalizar, porque también hay comunidades indígenas que solamente el hombre hereda. Y también es de mencionar que cuando se habla de derecho de las mujeres, va más allá. Porque si bien es cierto, hay parte que coincido con las compañeras, porque pues en pleno siglo XXI, que sí, como le decía, no generalizar. Si hay comunidades indígenas que todavía menosprecian a la mujer, todavía lo ven como inferior. En cuanto a los usos y costumbres, son prácticas reiteradas de pueblos y comunidades indígenas, mejor conocido como sistemas normativos. En muchas de las comunidades indígenas podemos coincidir que el tequio sí puede ser algo bueno. Asamblea, podemos coincidir. Mayordomías también. Compadrazgo, que también es bueno. Pero en cuanto a la, ¿cómo se llama? A la violencia contra la mujer, desde mi punto de vista, pues esa sí es una práctica negativa en las comunidades indígenas, que sin embargo sí se da con el hecho de considerar a la mujer inferior, o de que no tiene voz, o que no puede opinar. En eso estoy de acuerdo con las compañeras. Pero te digo, y decía lo de las compañeras también, de que sí, o sea, hay usos y costumbres que bienvenido, ¿no? Que son buenos. Va. Pero también tengo que mencionar un ejemplo en cuanto a usos y costumbres y en relación con la violencia de género. Como le decía, pues que la violencia contra la mujer pues es negativo. El ejemplo que yo puedo dar es que en la Revolución Mexicana se dio algo que estamos viviendo actualmente, que murieron y se dio el peste y todo eso. Murieron muchas personas. Y los pueblos y comunidades indígenas, pues, le fue peor, porque se murieron muchos hombres. Y entonces, en la asamblea, los pueblos determinaban de que la mujer que se quedó con su marido todavía, la mujer que se quedó viuda, podía acercarse a la mujer
que se quedó con su marido para que tuviera la protección del hombre. Entonces también hay comunidades indígenas o pueblos indígenas de que el hombre es una protección para ellas. Entonces, por eso les digo que no podemos generalizar, porque hay prácticas que son buenas y hay prácticas pues que la verdad también, o sea, son negativos, ¿no? La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, esta ley fue promulgada en 2007 y tiene por objeto establecer la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, Distrito Federal, hoy Ciudad de México, los municipios, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación. Pues es lamentable que aún contando con esta ley, con esta convención que le he mencionado, que hoy actualmente, decía la compañera, de que se mueren 11 mujeres en este año 2020, al día. ¿Qué pasa? Estamos abandonando a nuestras mujeres. ¿Hay un abandono total? ¿O qué es lo que pasa? ¿O no hay una política pública por parte del gobierno federal, estatal y municipal? Les digo, es lamentable. Entre ellas, yo creo que están considerados las indígenas por sufrir esas violencias. También está, o sea, está la ley y está tipificado el feminicidio. Es más, está de 40 a 60 años de cárcel. Solo que en ese artículo que habla de feminicidio, pues tienes que, ¿cómo se llama? Tiene que haber 7 circunstancias para que pueda ser considerado como feminicidio. Y si falta una de esas circunstancias, pues ya las autoridades de, ¿cómo se llama?, de Administración de Justicia dice, pues esto no cuadra como feminicidio, ya que no entró este tipo penal, o esas 7 circunstancias que menciona ese artículo en cuanto al feminicidio. Es por ello que ellos dicen, no cuadra el delito de feminicidio. Yo ahí sí diría o propongo que sí hubiera una reforma en ese artículo. ¿En qué sentido? Que lo reduzcan a 3 tipos penales, a 3 circunstancias, como le llaman, que solo con el hecho de ser mujer porque como te digo, hablan de esas 7 circunstancias. Por ejemplo, si matan a una niña, pues no van a cuadrar como feminicidio. ¿Por qué? Porque ahí dice que el activo y la víctima hubo
¿cómo se llama? Una relación sentimental. Y entonces si con una niña no hubo eso o no cuadra esa, ¿cómo se llama? Esa circunstancia, pues ya no es feminicidio, porque así es como se interpreta la ley, pues, los de la Administración de Justicia. Y entonces, por más que nosotras como mujeres queramos cuadrarlo como feminicidio, pues ellos dicen, no, es homicidio. Entonces pasa como homicidio. Precisamente por eso. Entonces ahí yo diría que sí, nuestros legisladores tendrían que hacer esa modificación ahí en ese artículo. Que nada más te digo, con el hecho de que es mujer u otra que consideren lo más. Porque también dice, por ejemplo, hay mujeres que se mueren en la casa por su pareja. Y eso es, pues no, y el cuerpo no fue exhibido en un lugar público. Y en una de las circunstancias de este artículo de feminicidio, pues habla de eso, de que el cuerpo fue exhibido en un lugar público. ¿Y qué pasa si la mujer se murió en su casa? O sea, no va a cuadrar ese delito de feminicidio. Ese es un punto de la cual es necesario revisar. Y lo otro es que como mujeres indígenas, pero no solo las mujeres indígenas, porque ahora sí que esto es con todas las mujeres, indígenas y no indígenas. Entonces, echémonos mano con esa convención, con esa ley que ya tenemos, invoquémonos. Ya están, solo falta que se cumpla. Y hay que hacerlo cumplir. Hay que invocar. La otra pregunta dice, ¿existe la igualdad de género en las comunidades indígenas? En cuanto al rol en la casa, pues las mujeres siempre tienen una mayor carga que el hombre. Los hombres también tienen mayor carga en el campo. Entonces, pues sí, no, o sea, varía. Pues. Esto va a variar dependiendo de las comunidades o pueblos indígenas en la cual estemos hablando. Y acá también depende, otro de los puntos, depende mucho la forma de pensar de cada familia y comunidades indígenas. Porque como le decía, pues hay comunidades o hay familia, pues, ¿sabe qué? Aquí la mujer es la que se va a quedar con la casa y no el hombre. Muy bien, compañera, terminamos con su participación. Agradecemos su compromiso, agradecemos pues la información que nos esté presentando en este momento. Tiene usted mucha razón. Como mencionaban los panelistas, había que aterrizar definitivamente todas las leyes que definitivamente igual están ahí, ¿no? Aterrizarlas, hacer que se cumplan y pues también nosotros exigir que se cumplan, porque definitivamente no estamos caminando como debe de ser, ¿no? Ahora le vamos a dar la palabra a María del Carmen Gómez. Es licenciada en Educación Primaria para el Medio Indígena, certificada como intérprete oral de lenguas indígenas. En su experiencia laboral, es asesor de lengua indígena de la Universidad Pedagógica Nacional, la UPN, directora comisionada con grupos de cuarto, quinto y sexto en la Escuela Primaria Bilingüe Niños Héroes y asesor de lengua indígena en el Instituto Jogamiú AC. Adelante, María del Carmen.
María del Carmen, si puedes encender tu micrófono, por favor. Perdón. Bueno, muchas gracias, una disculpa. Shkidea Juarite que gato, Tohan Kagijera Paya, Drañaña Kiñañu, Mengura Bazarabot Aji, Rajio Dignente, Dunti Dija Madinge at Mukwahu, Hanunat Eti Habu Magaña, Hirazogi Nura, Majuanira, Muiga Mahña, Hayas Munza Muiga Mudi Mehai, Ya Narazokate Unineje Macheto Shimai. Lo que acabo de decir en mi lengua ñañú. Buenas tardes a todos los que hoy nos ven. Soy hablante de lengua ñañú, originaria del Valle del Mezquital en el estado de Hidalgo, y saludo con respeto a todos los miembros de este conversatorio. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en este espacio en el que platicaremos o estamos platicando sobre la realidad de la violencia de género en comunidades indígenas. Situación que también atañe a todo el mundo. Agradezco la invitación, es un honor ser parte de este conversatorio que se platica sobre este tema, que lastima a la sociedad en general, ya que no solo es exclusivo de las mujeres desde una perspectiva propia. Es conveniente reflexionar la raíz del problema, el por qué, aún con los esfuerzos y los acuerdos celebrados, y por citar alguno, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que entró en vigor en México desde 1981, y han pasado 39 años y aún existe la violencia en contra de la mujer. Permítanme contextualizar el tema basándome en la forma de vida de mi contexto ñañú. Fui parte de una familia en donde el varón era la autoridad. En este modelo de familia, generalmente determina los roles de cada miembro y conlleva una vida armónica. No quiero describir como androcentrismo, pues a lo largo de mi vida he observado que la característica principal es un patriarcado, pero no para denigrar a la mujer, sino como una autoridad y modelo en donde hay reglas, valores y responsabilidades a adquirir para una vida en armonía con la sociedad y con la naturaleza. Es decir, el padre como proveedor, modelo, guía, la madre en la crianza y los hijos formándose en un ambiente en donde hay respeto y armonía. Es lo que viví durante mi infancia, ya lo digo, en este contexto, en mi contexto indígena ñañú. En un lugar con estas características no siempre es armonía. Entre las diferencias de opiniones surgían, como no, las inconformidades. Es cierto que también observé familias con las mismas características, pero que a la mujer se le violentaba. Siendo pequeña podía entender que acciones como estas eran reprobables, emplear la fuerza física, tomar ventaja por el rol que culturalmente se desempeña, aprovechar situaciones de vulnerabilidad para lastimar la integridad física, emocional y privar la vida de cualquier persona, son situaciones que ninguna sociedad, sea cual sea, por pequeña o grande que fuere, puede admitir o permitir. Para la gran mayoría de las personas en mi contexto comunitario, los roles se debían ejercer sin objeción. Haber roto yo con dicha manera de vivir, fui acreedora de discriminación, así lo percibí en ese momento. Me hicieron sentir menos, me hicieron sentir hasta sucia por el hecho de hacerme saber que por mi condición de mujer estaba prohibido hasta subirme a los árboles porque según las creencias estos podrían secar. Me hicieron saber que por ser mujer mi espacio debería estar en la casa con la madre y no ser partícipe en los roles que únicamente les corresponde a los varones. Quiero destacar en este punto que mi padre fue maestro en educación indígena también, tuvo una formación académica por el cual él también fue víctima de discriminación. Por el simple hecho de haber salido de su comunidad y haber estudiado, fue excluido, ya que decían que había traicionado a su pueblo y se había entregado a una sociedad distinta. Esta forma de vivir de los pueblos originarios es muy arraigada, y no solo en los pueblos de México, bien sabido que también en distintas sociedades a nivel internacional, y quiero citar el ejemplo de las tribus Masái en Kenia, con la mutilación femenina, son acciones tradicionales, ancestrales dentro de una sociedad patriarcal que humilla, degrada y ataca cruelmente a las mujeres, pero para esta sociedad es totalmente normal y forma parte de su cultura, de su cosmovisión, es decir, su manera diferente de ver y entender la vida, ¿no? Entonces, vemos que las mismas madres, abuelas y ancianas son las que realizan estas prácticas y la familia está de acuerdo. Los que estamos del otro lado
observamos que estas situaciones son totalmente aberrantes. Y podría seguir citando otras situaciones en las que la mujer no está en una posición de decidir o en una situación de extrema vulnerabilidad, ya lo han mencionado, como los que están aquí presentes, acuerdos de matrimonio, cambio de bienes por esposas, matrimonios entre la misma tribu, intereses económicos que utilizan y arrastran a la mujer a la prostitución, el tráfico de órganos, corrupción, etcétera, ¿no? Además, podría citar a la falta de empleo y oportunidades que originan la migración, ocasionando la separación y desintegración de familias, generando así una pérdida completa de la dirección de las mismas y por consiguiente la pérdida de valores. Este último me hace mucho ruido porque me hago la pregunta, ¿por qué la pérdida de valores en las sociedades actuales? ¿Es acaso el modelo económico que lleva a que tanto hombres como mujeres tengan que trabajar para conseguir los gastos del hogar? ¿Son las terceras personas en quienes se les delega la responsabilidad de la crianza de los hijos? ¿O acaso es el escaso tiempo de los padres, las madres que les dan a las nuevas generaciones? ¿O bien las redes sociales, los medios de comunicación que hacen que se pierdan los valores y por consiguiente el alza de los niveles de violencia hacia la mujer y hacia la sociedad? Bueno, lo anterior indudablemente todas son parte de estas muchas culpas, pero también es real que las mujeres atentan contra su mismo cuerpo, es decir, la vida o la muerte de sus hijos en sus entrañas. Eso también es violencia hacia sí mismas y hacia un ser vulnerable, visto ahora por muchos como una forma de decidir y un derecho a decidir. En este tema es muy extenso, sin embargo, para eso es este espacio de charla, para poner en la mesa de trabajo realidades por más crudas que sean y poder llegar a concretar acciones que permitan gradualmente erradicar todo tipo de violencia, especialmente hacia las mujeres, y que no atañe solo a comunidades indígenas, sino a la sociedad en general, sea el país que sea. Entonces comencemos a vernos como parte de, pues no vivimos en sociedades herméticamente cerradas, en palabras de Salazar. Vivimos actualmente como sociedades interculturales y como tal se debe de abordar el tema, pero desde muchas miradas. Y una es la de los pueblos originarios. Esta es una opción. Si bien es cierto que tenemos nuestras diferencias de pensamiento, esas diferencias nos deben de hacer fuertes. Vivimos en una sociedad globalizada y creo que la suma de los esfuerzos nos va a llevar a realizar acciones que erradiquen todo tipo de violencia en contra de la mujer. Un compromiso que se hiciera en la Convención de Belén do Pará, ya lo han mencionado ustedes, en donde los Estados miembros acordaron que la violencia en contra de las mujeres constituye una violación de los derechos humanos a las libertades fundamentales y que limita su reconocimiento a gozar de ellas. En este punto y ante el contraste sobre la cosmovisión de los pueblos originarios con respecto a cualquier tipo de violencia, vistos desde una visión occidental, rescatar que ante cualquier tipo de violencia en las comunidades originarias, en el caso del ñañú, no son bien vistas, que rompen con los valores propios, porque y para ello sí hay una reparación de daños después de haber hecho indagaciones pertinentes. ¿No? Esto es hablando de mi contexto, no podría generalizar, ¿no? Porque ya escucho a mis demás compañeras en este conversatorio. Ante esto, permítanme concluir invitándolos a que juntos escudriñemos la forma de vida de los pueblos originarios, a que descubramos esas prácticas buenas que valen la pena retomar y desechar, por supuesto, las que violentan y denigran, pero que la solución de muchos de los problemas que hoy enfrentamos en el mundo los podemos encontrar al interior de los pueblos, que desde sus orígenes han ido cuidando y preservando como un legado. Que haya respeto y no violentar también un pensamiento ancestral de los pueblos originarios que han garantizado la comunión. ¿Sí? Para ello propongo que observemos y retomemos sus valores como el respeto, la tolerancia, el ser agradecido, el valor de la palabra, la solidaridad, la vida en comunidad que ha permitido la pervivencia de nuestros pueblos. Si lo hacemos, entonces el respeto actuará como un reconocimiento implícito a la igualdad. Será un eje principal que regirá nuestras vidas propias y comunitarias.
la tolerancia como ingrediente para la tranquilidad y la paz. Hará de nuestras vidas más estables. El ser agradecido nos permitirá la armonía con la naturaleza, con nosotros mismos y con los nuestros. La fuerza de la palabra garantiza el cumplimiento de nuestras responsabilidades. La solidaridad nos facilitará y resolver muchos problemas en la vida y hará que pensemos y actuemos y vivamos en comunidad. Por ello, quiero enfatizar esta parte, que trabajemos por retomar la correcta dirección de nuestras familias. Asumamos con responsabilidad nuestros roles que nos corresponde. Respetemos la vida y la naturaleza. Y, por supuesto, desechemos el androcentrismo, el falocentrismo, la misoginia, el machismo, y evitemos la discriminación y la exclusión. Y volvamos a entender que este universo es una gran familia que en su movimiento pues pretende la armonía. En lo particular, desde mi propia trinchera como docente en educación indígena y por el contacto directo con las familias, quiero llevar a cabo acciones que orienten a las comunidades indígenas para que reconozcan sus derechos humanos, que comprendan que no somos iguales físicamente. Hay hombres y habemos mujeres con características propias, pero iguales como humanos, que desarrollan la capacidad de respetar roles, que difunden las aspiraciones a necesidades vitales y no sobre los económicos y de poder, que la armonía natural nos da la posibilidad de una vida digna. Estoy convencida de que hablar de violencia de género en comunidades indígenas no debe ser un tema de moda o política sexista, más bien debe ser un asunto educativo y legal, fuera de toda posición feminista o de género. Tendrá que ser un proceso de formación social a partir de valores. Recordemos que la violencia genera violencia. En fin, bueno, quiero resaltar que tal vez sea un punto de vista propio. Algunos pues estarán de acuerdo y muchos no, pero pongamos manos a la obra en pro de la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Muchas gracias, Don Tidi Hamadi. Gracias, María del Carmen. Pues ya para concluir, ¿no? Pues definitivamente todavía nos queda una larga brecha por caminar. Sí, nos hemos topado con diferentes barreras, como ustedes mencionaron, como la educación, la salud, la migración, la violencia, como comentaba nuestra última compañera, con la pérdida de valores, que pues también es algo importante, ¿no? El reto es seguir trabajando en la búsqueda de la igualdad. También comentamos que en cuanto al usos y costumbres de cada una de las comunidades, estamos de acuerdo en que los usos y las costumbres son algo que nos identifica como sociedad, como personas y como mujeres y como hombres indígenas. Y como tal, pues es parte de nuestra cultura y la vamos a defender a diestra y siniestra, ¿no? Es algo de lo que siempre vamos a estar orgullosos de tener. Que sí es cierto que en cuanto a la educación que se ha recibido en su momento, pues de cierta manera pues ha podido evitar la igualdad entre el hombre y entre la mujer, no solamente indígenas, sino de manera general. Sin embargo, también enfocando en que la lengua indígena, pues de cierta manera también es una parte que nos resta, ¿no? En cuanto a la búsqueda de nuestros derechos y de nuestras igualdades y de nuestras responsabilidades también en cuanto a que sean también representadas y yendo en búsqueda de la igualdad. Definitivamente, a veces esta situación pues se da en diferentes tipos de violencia. Ya habíamos manejado que trabajaban la psicoemocional, como nos mencionó Ricardo, que pues de cierta manera la que más afloraba en todas las condiciones, pero también otros tipos como la institucional, la obstétrica, la económica, la sexual, la física, ¿no? El proyecto también que nos comentaba Ricardo, muy importante, el trabajar el tema de las masculinidades, pues también habría que tomarlo en cuenta, porque pues a fin de cuentas, una familia pues no solamente están convocadas, ¿no?, por hombres y mujeres, también tienen que tomar parte y también tiene que sumarse a la lucha para que se pueda llevar la paridad de la manera más adecuada.
Agradezco la oportunidad que me han dado ustedes para participar como moderadora. Indy Luis nos comentó que a pesar de contar igual con un marco jurídico, como mencionaron ustedes, con enfoque de género, como la Ley General de Acceso y las diferentes leyes que mencionaron, pues es muy triste que a pesar de eso no podamos vivir con una vida libre de violencia y todavía pasarán muchas generaciones para lograrlo. No se ha podido acceder a los derechos básicos como tal, porque todas las mujeres, a pesar de tener las mismas oportunidades de desarrollo personal, social, escolar, laboral y político, tenemos también la barrera institucional, que es la que hay que trabajar para poder avanzar. Mientras esa barrera no se pueda romper, vamos a seguir luchando y batallando, no solamente contra eso, sino contra otras instituciones que se vayan presentando. Pues agradezco la participación de las panelistas. Muchas gracias, Celia Mendoza Reyes, Rogelia González Luis, Ricardo Luis Carbonell, María Elena Vicente, María del Carmen Messi de Gómez. A continuación vamos a compartir sus correos para que los que nos han escuchado y nos han visto, pues puedan acceder a la información, para que si tienen alguna duda, de la misma manera se puedan comunicar con ustedes y con mucho gusto ustedes puedan apoyar a solucionar o en su momento a que ellos tengan la información como debe de ser de tal manera. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Saludos. Saludos, saludos. Adiós. Saludos, fue un placer. Nawim Kudung.